¿Alguna vez has tomado un camino que conocías perfectamente y aún así terminaste perdido? Esta historia ocurrió en una carretera poco transitada, lejos de cualquier ciudad. Lo extraño no fue lo que el conductor vio aquella noche, sino el hecho de que, durante horas, pareció incapaz de abandonar el mismo lugar. Lo que comenzó como un simple viaje de regreso a casa, terminó convirtiéndose en una experiencia que nadie logró explicar. Bienvenidos a Crónicas del Abismo. Esta es la historia de la carretera que no terminaba. Miguel había pasado el fin de semana visitando a unos familiares en un pequeño poblado. Cerca de las 11 de la noche decidió regresar a casa para llegar antes del amanecer. Había recorrido esa ruta decenas de veces. Conocía cada curva, cada señal y cada gasolinera del camino. Por eso no sintió preocupación cuando tomó un atajo que le permitiría ahorrar gas y 40 minutos de viaje. Lo había usado antes, aunque nunca tan tarde. Los primeros kilómetros transcurrieron con normalidad. La carretera estaba completamente vacía. No había otros vehículos, ni luces de casas, ni estaciones de servicio. Solo el sonido constante del motor y el haz de los faros, iluminando el asfalto frente a él. A medida que avanzaba, la sensación de aislamiento se hacía más intensa. Pero Miguel no le prestó demasiada atención. Cerca de la medianoche comenzó a formarse una ligera niebla. Nada fuera de lo común. Sin embargo, al mirar el tablero del automóvil, notó algo extraño. Había conducido durante más de 30 minutos desde que tomó el atajo. Según sus cálculos, ya debería estar cerca de la carretera principal, pero no había visto ninguna salida, ninguna desviación, nada. Pensó que tal vez había calculado mal la distancia. Tomó una botella de agua del asiento del copiloto y continuó conduciendo. Fue entonces cuando vio una señal metálica al costado del camino. Estaba vieja, oxidada y parcialmente cubierta por maleza. Los faros alcanzaron a iluminar unas pocas palabras. Curva del Cazador y 2 kilómetros. Miguel siguió adelante sin darle importancia. 2 minutos después atravesó la curva. Era cerrada, pero no especialmente peligrosa. Al salir de ella, volvió a acelerar y continuó su camino. La niebla se había vuelto un poco más densa, aunque todavía permitía ver varios metros por delante. Miguel observó el reloj. Las 12:17 am. Todo parecía normal. Pasaron otros 10 minutos. Entonces algo llamó su atención. Al costado de la carretera apareció una señal metálica, vieja, oxidada, parcialmente cubierta por maleza. Miguel redujo la velocidad. No podía ser. La señal decía exactamente lo mismo. Curva del Cazador o 2 kilómetros. Por un instante pensó que se trataba de otra señal idéntica. Aunque le pareció extraño, siguió conduciendo. Sin embargo, una sensación incómoda comenzó a instalarse en su mente. Intentó recordar si existía otra curva con el mismo nombre. No recordaba ninguna, y Liga había recorrido aquella ruta durante años. Decidió encender el GPS. La pantalla tardó varios segundos en cargar. Finalmente apareció el mapa, pero algo estaba mal. El icono de su vehículo permanecía inmóvil, como si el automóvil estuviera detenido, aunque seguía avanzando a más de 80 kilómetros por hora. Miguel frunció el ceño, reinició la aplicación. El resultado fue el mismo. Ahora sí comenzó a inquietarse. Tomó el teléfono para llamar a su esposa. La llamada ni siquiera intentó conectarse. No había señal. Eso tampoco tenía mucho sentido. En algunos tramos era normal perder cobertura durante unos minutos, pero nunca durante tanto tiempo. Y era mucho menos tan cerca de la carretera principal. Intentando tranquilizarse, bajó un poco la velocidad. Quizás estaba cansado, quizás la oscuridad estaba jugando con su percepción. Pero justo cuando pensó eso, los faros iluminaron nuevamente una señal al borde del camino. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la tercera vez que veía el mismo letrero. Curva del Cazador 2 kilómetros. Esta vez frenó por completo.
El automóvil quedó inmóvil en medio de la carretera vacía. Nigel observó la señal durante varios segundos. No había duda. Incluso tenía la misma mancha oscura en una de las esquinas y la misma parte doblada en el borde inferior. Era exactamente la misma. No una parecida, la misma. Apagó el motor y abrió la puerta. El aire era frío, mucho más frío de lo que debería haber sido en aquella época del año. La niebla cubría los alrededores como una cortina gris. No se escuchaban insectos y no había viento. No había nada. El silencio, él era tan absoluto que resultaba incómodo. Nigel sacó su teléfono y apuntó la linterna hacia la señal. Pensó en tomar una fotografía. Quizás más tarde podría demostrar que realmente había estado allí. Pero al intentar abrir la cámara, la pantalla se congeló. Un segundo después, el teléfono se apagó. Tenía más del 70% de batería. Un escalofrío le recorrió la espalda. Volvió rápidamente al automóvil y encendió el motor. Esta vez decidió hacer algo diferente. En lugar de continuar hacia adelante, dio vuelta y comenzó a conducir en dirección contraria. Si estaba perdido, tarde o temprano, volvería al inicio del camino. O al menos eso creía. Durante varios minutos, no encontró absolutamente nada. Ni señales, ni cruces, ni indicios de que se estuviera acercando al punto por donde había entrado. Solo asfalto, niebla y oscuridad. Entonces, observó algo a la distancia. Una figura, inmóvil, en medio del camino. Nigel redujo la velocidad. La figura permanecía quieta. A medida que se acercaba, pudo distinguir mejor su silueta. Parecía una persona, alta y delgada, vestida completamente de oscuro. Pero había algo extraño. No se movía, ni siquiera cuando los faros la iluminaron directamente. Simplemente permanecía allí esperando. Nigel sintió que el corazón le latía con fuerza. Instintivamente disminuyó aún más la velocidad. La figura seguía inmóvil. No levantaba los brazos. No intentaba llamar su atención. Ni siquiera parecía mirar hacia el automóvil. Solo estaba allí, en medio de la carretera, como si llevara horas esperando. Cuando estuvo a unos 50 metros, decidió rodearla. No pensaba detenerse. Giró ligeramente el volante y aceleró. Durante unos segundos, la figura desapareció del alcance de los faros. Nigel observó por el espejo retrovisor, y Giga sintió que se le helaba la sangre. No había nadie detrás. La carretera estaba completamente vacía. Miró nuevamente hacia adelante. Respiró hondo. Quizás la niebla le había jugado una mala pasada. Quizás nunca hubo nadie allí. Intentó convencerse de ello, pero una sensación extraña permanecía en su estómago. La sensación de que acababa de pasar junto a algo que no debía existir. Pasaron otros 15 minutos. El combustible comenzaba a bajar más de lo normal. Y la carretera seguía igual, sin cambios, sin salidas, sin señales de civilización. Nigel volvió a mirar el reloj. Eran las 12:17 am. Exactamente la misma hora de antes. Su respiración se aceleró. Golpeó suavemente el tablero, pensando que el reloj se había averiado. Pero el reloj del teléfono mostraba lo mismo. Las 12:17 am. Los segundos avanzaban, los minutos no. Como si el tiempo hubiera decidido quedarse inmóvil. Fue entonces cuando algo apareció en la radio. Primero un ruido de interferencia, luego una voz, muy baja, tan baja que Nigel pensó que la estaba imaginando. Subió el volumen. La voz continuó. Durante unos segundos, parecía repetir una misma frase, una y otra vez. Nigel acercó el oído. La señal era débil. Entre el ruido, logró distinguir algunas palabras. Giga, cuando finalmente entendió lo que decía, sintió un nudo en la garganta. La voz repetía: no mires atrás. No mires atrás. No mires atrás. Instintivamente observó el espejo retrovisor. Solo tardó un segundo, un único segundo. Pero fue suficiente. Porque sentado en el asiento trasero, había alguien. Nigel reaccionó de inmediato. Giró la cabeza hacia atrás.
El asiento estaba vacío, no había nadie, solo su mochila y una chamarra que había dejado allí antes de salir. Respiró con dificultad. Tal vez el cansancio estaba comenzando a afectarlo, tal vez había visto algo donde no lo había, pero no lograba convencerse. Volvió la vista al camino. Sus manos temblaban sobre el volante. Entonces escuchó un golpe. Tac. Provenía de la parte trasera del automóvil. Un golpe suave, como si alguien hubiera apoyado la mano sobre la cajuela. Miguel tragó saliva, y llega unos segundos después, volvió a escucharlo. Tac, tac, aceleró. No quería detenerse, no quería salir del vehículo, no quería comprobar qué estaba ocurriendo. La niebla seguía rodeándolo todo, y llega el sonido continuo, tac, tac, siempre a la misma distancia, siempre detrás de él. De pronto, los faros iluminaron algo inesperado, una gasolinera. Miguel sintió un alivio inmediato. Era la primera construcción que veía en horas. Tenía un pequeño edificio, varios surtidores y un letrero iluminado. Sin pensarlo dos veces, giró hacia la entrada. Por fin podría pedir ayuda. Sin embargo, algo no estaba bien. No había vehículos, no había empleados, no había movimiento alguno. Las luces estaban encendidas, pero el lugar parecía abandonado, como si hubiera sido dejado atrás años antes. Aún así, Miguel estacionó el automóvil. Era mejor que quedarse en la carretera. Apagó el motor, por primera vez en mucho tiempo. El ruido desapareció. Ni golpes, ni interferencia, ni viento, solo silencio. Observó el edificio principal. La puerta estaba entreabierta, y llega desde donde se encontraba, parecía haber una luz encendida. En el interior, tras unos segundos de duda, salió del automóvil. La temperatura era aún más baja que antes. Cada paso resonaba en el pavimento vacío. Miguel avanzó hacia la entrada. Y cuando estuvo a pocos metros de la puerta, notó algo escrito sobre el vidrio. Algo que no había visto desde el coche. Era una frase hecha con letras torcidas y descoloridas. Parecía dirigida exactamente a él. No debiste detenerte. Miguel se quedó inmóvil. Leyó la frase varias veces. Tal vez era una broma. Tal vez alguien la había escrito años atrás. Pero cuanto más la observaba, más reciente parecía, como si hubiera sido colocada hacía apenas unos minutos. Miró a su alrededor. La gasolinera seguía completamente vacía. Empujó lentamente la puerta. El chirrido resonó por todo el edificio. Dentro encontró un pequeño mostrador, algunos estantes y una vieja máquina de café. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. Parecía abandonado desde hacía mucho tiempo. Y aún así, la luz seguía encendida. Miguel avanzó unos pasos. «Hay alguien aquí». Su voz sonó extraña, como si el lugar absorbiera el sonido. No obtuvo respuesta. Entonces vio algo detrás del mostrador, un periódico, abierto sobre una mesa, como si alguien hubiera estado leyéndolo. Lo tomó con curiosidad. La fecha apareció en la portada. Y sintió un escalofrío. El periódico tenía más de 15 años. Miguel dejó escapar una risa nerviosa. Aquello no tenía sentido. Nada de lo que estaba viviendo tenía sentido. Pero lo peor estaba por llegar. Cuando dejó el periódico sobre la mesa, observó una fotografía en la portada. Era una noticia local. Mostraba un accidente ocurrido en aquella misma carretera. Un automóvil destruido, bomberos, patrullas, y varias personas observando la escena. Miguel estaba a punto de apartar la vista cuando notó algo. El automóvil de la fotografía era idéntico al suyo. Mismo modelo, mismo color. Incluso tenía una pequeña marca en el parachoques delantero, la misma que él había hecho meses atrás al estacionarse. Miguel sintió que las piernas le fallaban. Temblando, leyó el titular. No era largo, pero bastó para dejarlo paralizado. Conductor desaparece tras tomar un atajo nocturno. Su vehículo fue encontrado abandonado días después. Miguel volvió a mirarla. Fotografía. No podía apartar los ojos de ella, porque ahora había notado algo más. Dentro del automóvil fotografiado, veía una silueta sentada en el asiento trasero,
oscura, difusa, casi imposible de distinguir. Pero estaba allí, y mientras Miguel observaba la imagen. Tuvo la sensación de que aquella figura también lo estaba observando a él. Un golpe seco resonó detrás del mostrador. Miguel dio un salto. El sonido había venido del fondo del edificio. Luego otro golpe. Y otro, como pasos lentos acercándose desde una habitación que no había visto al entrar de alguien o algo estaba allí con él. Miguel retrocedió lentamente, sin apartar la vista del pasillo que conducía a la parte trasera del edificio. Los pasos continuaron, lentos, pesados, arrastrándose sobre el suelo. Una sombra cruzó. Brevemente la oscuridad del corredor y desapareció, como si hubiera pasado de una habitación a otra. El instinto le gritaba que saliera de allí. No necesitaba más respuestas, necesitaba marcharse. Dio media vuelta y caminó rápidamente hacia la puerta principal. Pero al llegar, se detuvo en seco. La puerta ya no estaba en su lugar, solo había una pared cubierta de polvo. Miguel sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Recorrió la pared con la linterna del teléfono. No había marco, no había cristal, no había salida. Era como si la puerta jamás hubiera existido. Y detrás de él, los pasos seguían acercándose. Comenzó a correr, atravesó el edificio buscando otra salida. Pasó junto a una oficina vacía, luego una pequeña bodega, después una habitación llena de cajas deterioradas. Todo parecía más grande de lo que debería, como si el lugar se estuviera expandiendo. Finalmente encontró otra puerta, la empujó con todas sus fuerzas. Cayó de rodillas sobre el pavimento. Había salido, pero cuando levantó la vista, sintió un terror aún mayor, porque no estaba fuera de la gasolinera. Estaba nuevamente en la carretera, frente al letrero que decía Curva del Cazador y 2 kilómetros. Miguel se levantó de inmediato. Su automóvil seguía allí, con las luces encendidas, como si nunca hubiera bajado de él. Miró hacia atrás. La gasolinera había desaparecido. Solo había árboles, niebla, ni rastro del edificio, ni de los surtidores, ni de las luces y nada. Subió al vehículo y aceleró sin pensarlo. Ya no le importaba hacia dónde iba, solo quería salir de aquel lugar. El motor rugió mientras el velocímetro aumentaba, 90 kilómetros por hora en 100, 110, pero la carretera seguía igual, interminable, en vacía, silenciosa. Entonces algo cambió. Por primera vez en toda la noche, apareció una luz a lo lejos. Era débil, pero estaba allí. Miguel apretó el volante. La luz parecía acercarse, y con cada segundo se volvía más intensa, más brillante, más grande. Al principio creyó que era otro automóvil, pero pronto comprendió que no podía ser. La luz ocupaba todo el camino, como si una enorme pared luminosa estuviera bloqueando la carretera. Miguel quiso frenar, pero el pedal no respondió. El automóvil siguió avanzando directamente hacia ella, y justo antes del impacto, escuchó una voz muy cerca de su oído, una voz que parecía la suya. Ya es hora de despertar. Miguel abrió los ojos de golpe. Estaba sentado frente al volante. El automóvil permanecía detenido al costado de la carretera. El motor estaba apagado. La niebla había desaparecido. Y los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar el horizonte. Por un instante creyó que todo había sido una pesadilla. Respiró aliviado. Miró el reloj. Las 6:43 de la mañana. Habían pasado varias horas. Demasiadas horas. Tomó su teléfono. Ahora tenía señal. La batería funcionaba con normalidad. Todo parecía haber regresado a la normalidad, o casi todo. Al observar por la ventana, descubrió algo extraño. El automóvil estaba estacionado frente a un pequeño monumento de piedra. Nunca lo había visto antes. Parecía antiguo, y tenía una placa metálica desgastada por el tiempo. Miguel descendió del vehículo para leerla. Lo que encontró hizo que el alivio desapareciera de inmediato. La placa contenía una lista de nombres, decenas de nombres. Algunos apenas podían leerse debido al desgaste. Encima de ellos, había una frase sencilla:
en memoria de quienes desaparecieron en este tramo de carretera. Nigel sintió un escalofrío. No recordaba haber escuchado jamás sobre aquello. Siguió leyendo. Las fechas se extendían durante décadas, años distintos y personas distintas, pero todas tenían algo en común. Habían desaparecido en la misma zona, sin testigos, sin explicación, sin dejar rastro. Cuando estaba a punto de regresar al automóvil, algo llamó su atención. Uno de los nombres parecía familiar, demasiado familiar. Se acercó para leer mejor, y Giga sintió que el estómago se le encogía. Era el nombre del hombre que aparecía en la noticia del periódico. El conductor desaparecido. Nigel volvió rápidamente al coche. Necesitaba irse. Necesitaba llegar a casa. Encendió el motor y abandonó aquel lugar sin mirar atrás. Esta vez sí encontró la carretera principal. Esta vez sí. Aparecieron otros vehículos. Todo parecía normal, pero él no podía quitarse aquella sensación de encima. Horas después llegó a su casa. Su esposa abrió la puerta y corrió a abrazarlo. Parecía preocupada, más preocupada de lo normal. Nigel intentó explicarle lo ocurrido: la carretera, la niebla, la gasolinera, la fotografía. Pero ella lo interrumpió. Y le hizo una pregunta inesperada. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Nigel frunció el ceño. ¿Cómo que todo este tiempo? Te estuvimos llamando durante 3 días. El silencio llenó la habitación. Nigel sintió que el mundo se detenía. 3 días. No podían haber pasado 3 días. Pensó que era una broma. Tomó su teléfono. Abrió el calendario. Y descubrió que su esposa tenía razón. La fecha era distinta. Para él solo había pasado una noche. Pero en el mundo exterior habían transcurrido más de 70 horas. Durante las semanas siguientes, intentó encontrar una explicación. Revisó mapas. Buscó noticias antiguas. Leyó foros y artículos olvidados. Y a poco, comenzó a descubrir algo inquietante. No era el único. Había otros relatos, muchos otros. Conductores que aseguraban haber perdido horas. Personas que afirmaban haber visto la misma señal repetirse una y otra vez. Viajeros que describían una gasolinera abandonada donde nadie trabajaba. Testimonios de voces que aparecían en la radio durante la madrugada. Todos contaban detalles demasiado parecidos, como si hubieran vivido exactamente la misma experiencia. Pero había algo que ninguno de ellos mencionaba. Algo que Nigel jamás había contado a nadie, ni siquiera a su esposa, porque cada vez que intentaba hablar de ello, recordaba lo que vio en aquella fotografía, la silueta sentada en el asiento trasero, y el miedo regresaba de inmediato. Una noche decidió revisar el automóvil. Quería convencerse de que todo había terminado. Abrió las puertas, revisó los asientos, la cajuela, incluso levantó las alfombras. Nada parecía fuera de lugar, hasta que encontró algo debajo del asiento trasero, un objeto que no le pertenecía. Era una fotografía antigua, pequeña y desgastada, como si hubiera permanecido años expuesta a la humedad. Nigel la observó durante varios segundos, y sintió como el miedo volvía a apoderarse de él, porque la imagen mostraba aquella misma carretera, cubierta por niebla, y en ella aparecía su automóvil, tomada desde la distancia, como si alguien hubiera estado observándolo aquella noche. Nigel giró la fotografía para buscar alguna pista. Esperaba encontrar una fecha, un nombre, cualquier cosa que explicara cómo había llegado hasta allí. Pero en el reverso, solo había una frase, escrita a mano, con tinta casi borrada por el tiempo. Ahora ya conoces el camino. Durante varios minutos permaneció inmóvil, leyendo aquellas palabras una y otra vez. No entendía su significado. Sin embargo, sentía que alguien quería que las entendiera, como si aquella fotografía hubiera sido dejada allí con un propósito de esperándolo. Intentó deshacerse de ella. La guardó en una caja y la llevó al fondo de un armario. No quería volver a verla. No quería pensar más en aquella carretera. Con el paso de los meses, poco a poco,
Comenzó a recuperar la normalidad, o al menos eso creyó. Una madrugada se despertó por un ruido. Tact abrió los ojos. La casa estaba en silencio. Pensó que lo había imaginado. Entonces volvió a escucharlo. Tac, el mismo sonido que había oído detrás de su automóvil aquella noche. Exactamente el mismo. Nigel se levantó lentamente. El sonido provenía del exterior. Se acercó a una ventana. Y apartó apenas la cortina. La calle estaba vacía. No había personas, no había vehículos y nada. Pero justo antes de cerrar la cortina, la vio. Al otro lado de la calle, inmóvil, bajo la luz de un poste, había una figura oscura, alta, delgada, la misma silueta que había encontrado en la carretera. No se movía, no hacía ningún gesto. Simplemente permanecía allí, observando la casa. Nigel retrocedió de inmediato. Cuando reunió el valor para mirar nuevamente, la figura ya no estaba, había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, aquella noche no pudo dormir, y las siguientes tampoco, porque comenzó a notar algo. La figura aparecía cada vez más cerca, primero al final de la calle, luego frente a la casa de un vecino, después junto a la acera. Siempre inmóvil, siempre observando, y siempre desapareciendo antes de que alguien más pudiera verla. Meses después, Nigel tomó una decisión. Vendió el automóvil, cambió de trabajo, incluso se mudó a otra ciudad, y pensó que la distancia pondría fin a todo. Pensó que, si dejaba atrás aquella carretera, podría dejar atrás lo ocurrido. Se equivocaba. La primera noche en su nuevo hogar, encontró algo sobre la mesa de la cocina. Una fotografía, la misma que había escondido en el armario meses atrás. La imagen de la carretera cubierta de niebla. Pero ahora había una diferencia que antes no estaba. En la fotografía ya no aparecía solo el automóvil. Ahora también podía verse una figura de pie junto a la carretera, oscura, alta, de inmóvil, observando directamente hacia la cámara. Nigel sintió que la sangre se le helaba, porque reconoció aquella silueta al instante. Con manos temblorosas, acercó la fotografía a la luz, y entonces comprendió algo aterrador. La figura no estaba mirando a la cámara, lo estaba mirando a él, como si supiera exactamente dónde se encontraba, como si hubiera estado siguiéndolo todo ese tiempo. Dicen que Nigel nunca volvió a recorrer aquel camino, nunca habló públicamente de lo ocurrido, y con los años, sus familiares dejaron de mencionar el tema. Sin embargo, según algunas versiones de la historia, la fotografía siguió cambiando, poco a poco, año tras año, mostrando a aquella figura cada vez más cerca del automóvil, cada vez más cerca de la cámara, como si estuviera avanzando, esperando el momento adecuado para completar un viaje que jamás terminó. ¿Y tú, qué habrías hecho si hubieras quedado atrapado en una carretera que parecía no tener fin? Déjalo en los comentarios. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a Crónicas del Abismo para acompañarnos en más relatos donde la realidad y lo desconocido se encuentran. Hasta la próxima, y recuerda, no todos los caminos llevan a casa.